Listo, muchas gracias. Listo, ahora sí. Buenas noches. Bueno, me presento para los que no me conocen, Manuel Felipe Gómez. Esta es nuevamente clase uno. Ya llevamos varias clases, pues las primeras clases, ¿no? Digamos que esta semana y la primera, esta semana, pues, la anterior semana y esta semana han sido como de inicio. Entonces, pues hasta el jueves de la semana pasada decidí meter biología celular y molecular, que yo creí que no era necesario, pero esto es mucho más que importante y diría que más que las otras. No, mentiras, no hay que desmeritar ninguna, sino que eso tiene un nivel de complejidad bastante alto. Voy a colocar por acá la pluma. Entonces, pues, así como estamos haciendo en todas las clases, de lo básico, de su historia de cada ciencia, a lo ya estudiar cosas que quizá nunca conocimos o nunca nos dieron en el colegio, igual vamos a hacer en todas. Entonces, hoy toca biología celular y molecular. De antemano les pido disculpas por la anterior de anatomía y fisiología, que al compañero Julián le hicieron un corte de Tigo. Es como un Electricaribe, pero en internet. No, mentiras, tampoco. Él tiene buen internet. Lo que pasa, no sé, cortes raros del que ustedes saben que no avisan. Entonces, pues ahí yo pido disculpas de una vez. Vamos con la clase uno, muchachos. Mañana nos vemos en embriología a las 6. Entonces, para que no se les olvide y no falte. Entonces, vamos a hacer una introducción al estudio de la célula y la biología molecular. Entonces, quiero iniciar diciendo que, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos células. Y pues de ahí nuestra curiosidad por saber de qué se compone, qué nos compone a nosotros, ¿no? Entonces nuestro cuerpo está hecho de células. En este caso, por ejemplo, la fertilización que se da, o sea, la unión entre un óvulo y un espermatozoide, que es la unión de dos o más células, bueno, dos células, para crear una célula nueva. Y luego se multiplica y va a formar que un embrión, listo. Pues así de la nada nacimos nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos en biología celular. Entonces, por ejemplo, cuando enfermamos, eh, normalmente o casi siempre es porque las células ya se están comportando de una manera errática, es decir, ya están cometiendo errores y no tienen su comportamiento normal. Lo mismo pasa cuando envejecemos, las células están perdiendo, ¿qué? Están perdiendo fuerza, ya no se pueden seguir dividiendo. ¿Qué queda después de la muerte, no? Después de la muerte ya no queda vida en sí, quedan esos vestigios de vida, por ejemplo, el hueso, los huesos, el cabello, los dientes. Muchos dirán el cabello no era vivo, no, el cabello, la parte del cabello que es viva es el folículo, o sea, la, la raíz. ¿Y por qué el cabello no se descompone cuando morimos? Miren que el cabello, su composición es la queratina, ¿no? Igual que las uñas, queratina que en las uñas que el cabello. Entonces, ellas son una proteína muy resistente. ¿Y qué pasa? Que ellas son muy buenas para resistirse a las enzimas proteolíticas. Muchos me dirán, ¿qué son las enzimas proteolíticas? Son aquellas que encargan de romper esos puentes peptídicos, ¿no? Que son de las proteínas. Entonces recordemos que la creatina es una proteína y estas enzimas proteolíticas no sirven tan bien con el cabello porque es muy resistente a ese tipo de enzimas, ¿listo? Entonces por eso es que el cabello sigue vivo, cuando sigue vivo, no, perdónenme ahí, esto no se degrada cuando morimos. Lo mismo sucede con las uñas, ¿no? Por ejemplo, que dicen, ay, que se murió y las uñas siguen creciendo o que el pelo sigue creciendo. En realidad no. Lo que pasa es que las demás partes del cuerpo se encogen y dan esa falsa sensación de que quedaron las uñas más grandes y el pelo también. Pero en realidad no es así. Otra cosita, miren, es que muchas medicinas funcionan cambiando la forma en que se comportan las células. Ya eso ya lo veremos más luego, ¿no? De cómo hasta las células mismas se usan para curar a personas enfermas. Y por acá tenía, entonces les quería dar como algo que rescaté es el origen de la vida, es hablar del origen de las células. Entonces, vamos a ver el descubrimiento de las células. Entonces ahí dice que está claro que nuestro universo consiste en mundos dentro de otros mundos. Y de todos los aspectos que a ellos se refieren, hacen fascinante su estudio. Entonces,
a nosotros, como somos tan curiosos, tan escépticos, nos gusta ver las partes de lo pequeño. Por ejemplo, dicen que la biología celular y molecular es reduccionista. Ahí les coloqué la definición de que era reduccionista. En este caso, tratan de a partir de lo pequeño, de las partes, explicar el todo. Hay cosas que son al revés, ¿no? Pues ciertas ciencias que van del todo a la parte, para explicar las partes. Pero en este caso la biología celular y molecular es reduccionista, intenta desde cada parte, desde lo pequeñito, llevarnos a entender lo más grande, porque si no entendemos lo pequeño, pues ahí vamos perdiendo un poquito. ¿Listo? Entonces, para los orígenes el estudio de la célula vamos a hablar más que todo de la microscopía, ¿no? Aquello que nosotros asimilamos normalmente con, ¿qué? Con un microscopio. A la derecha, por ejemplo, vamos a ver un microscopio, el microscopio más elaboradito que tenía Robert Hooke. ¿Listo? Entonces, el descubrimiento de las células generalmente se le atribuye a Robert Hooke. ¿Quién era él? Era un inglés, ¿no? Entonces, él creaba sus microscopios. Él fue un científico bastante importante. Él perteneció a la Royal Society, se me escapa el nombre, perdónenme ahí, pero es una de las academias más importantes de Inglaterra y de la ciencia, ¿no? Entonces, por acá voy a colocar un fragmento de lo que él escribió en 1665. Entonces dice, tomé un buen pedazo de corcho limpio y con un cuchillo tan afilado como una navaja de afeitar, corté un trozo. Entonces, luego examinándolo con un microscopio percibí que tenía una apariencia porosa y muy parecida a un panal de abejas. Miren, aquí está el dibujo que él hizo, el de lo que él vio del corcho, ¿no? ¿De qué hemos hablado? Apenas empezamos, hicimos una introducción de qué es, de que nosotros somos células, de que el pelo, porque sigue vivo cuando, pues sigue vivo, ¿no? Ay, joder, porque, porque no se degrada cuando morimos. Y pues ahora los inicios de la microscopía. Exactamente. Las llamó cellulae, ¿no? Omnicellulae, porque se le pareció a que a los dormitorios donde dormían a las celdas de los monasterios. Por eso lo llamó cellulae en realidad. Pero bueno, ahí ya las traducciones que se le hicieron, ¿no? Entonces le pareció de células, ¿no? Pero en realidad él no vio células, él no vio eso, él vio vestigios de que esos eran en sí, son paredes celulares, que dejó que esto fue alguna vez la parte de que de un árbol. No, esto en realidad no son células vivas, no, fueron vestigios de lo que quedaron. Así como yo les hablé del pelo, puede ser esto, un vestigio, miren, el corcho. El corcho se saca de, bueno, ahora no, porque ahora son artificiales, pero de la corteza de los árboles, ¿no? Eso es lo que él estaba viendo, que porque él intentaba responder por qué el aire, bueno, porque el aire sí, sí, porque era un buen sello, el corcho para, por ejemplo, para los pinos, porque esos tapones eran tan efectivos, ¿listo? Entonces él vio en sí las paredes solares vacías, ¿no? Del tejido vegetal muerto, o sea, esto es tejido vegetal muerto. Entonces sigamos por acá. Tenemos a Antoine van Leeuwenhoek. Para mí como de los más importantes, ¿no? Él era un comerciante que trabajaba mucho con las telas y él usaba pues sus lentes para analizar pues analizar las telas, ver su calidad y todo eso, pero pues en su tiempo así ustedes saben que de pronto se fascinó por la ciencia y miren, este es un microscopio, si no estoy mal tenía 275 veces de aumento. Esto es realmente, ustedes creen que eso es grande, pero no. Es muy pequeño, muy pequeño. Es como un dedo gordito. Esto que ven acá a la derecha. Este era el microscopio de él. Aquí colocaba la partícula que iba a examinar y la estabilizaba. Y acá estaba un lente de 3 milímetros, si no estoy mal, que era el que le lograba tener ese aumento, ¿no? Ya todos empezaron a jugar con sus lentes cóncavos, que convexos. Eso ya fue el estudio mucho de la óptica.
Entonces, miren, Leeuwenhoek fue el primero en examinar una gota de agua estancada bajo el microscopio. Bueno, ahí hablan de una gota estancada. eh, dicen que de realidad donde vio los animálculos fue en agua de lluvia que había quedado en su tejado. Y de ahí fue que vio estos animálculos. Este es un dibujo hecho por él, por Antoine Leeuwenhoek. Miren, ahí ven. Entonces fue el primero en ver estos animálculos microscópicos que estaban vivos en el agua, ¿no? De no ser por este aparatico, este microscopio, no pudiera haberlo visto. Entonces también describió varias formas de bacterias. Miren, acá hay algo curioso, ¿no? Las cuales obtuvo del agua en la que había remojado pimienta, prácticamente hizo un cultivo, y del raspado de sus dientes. Estos estudios de Antoine van Leeuwenhoek eh, parecen no tan aparentes, pero esto ayudó mucho a desmentir las cosas de la generación espontánea. Eh, los de la Real Sociedad que les había nombrado antes, a la que pertenecía Robert Hooke, no fueron muy escépticos a lo que decía él. Entonces mandaron a Robert Hooke a que lo comprobara y él lo reafirmó, confirmando así lo que había logrado ver Antoine van Leeuwenhoek. Ahí es como un poquito el dilema de Robert Hooke y Leeuwenhoek, quizá porque suena igual al final. Bueno, entonces ya entramos a la teoría celular. Entonces acá vienen otros nombres importantes, por ejemplo el de Matthias Schleiden, un alemán convertido en botánico. Entonces vean, ahí lo que nos dicen. Concluyó que a pesar de las diferencias en la estructura de varios tejidos, las plantas estaban hechas de células y que el embrión de la planta surgía de una sola célula. Por acá viene otro. En 1889, Theodor Schwann, un zoólogo alemán y colega de Schleiden, publicó un informe exhaustivo sobre la base celular de la vida animal. Entonces acá tenemos, Schwann concluyó que las células de las plantas y los animales son estructuras similares y propuso estos dos principios de la teoría celular. Vean que estos Theodor Schwann como Matthias Schleiden estuvieron en la misma época, incluso tuvieron diálogos bastante importantes para llegar a estas generalidades que ellos hicieron. Por ejemplo, todos los organismos están compuestos por una o más células. Este es el primer postulado de la teoría celular, lo hay presente. La célula es la unidad estructural de la vida, este es el segundo postulado. Hoy, que siguen vigentes y que son totalmente válidos, entonces todos los organismos están compuestos por una o más células y la célula es la unidad estructural de la vida. Listo. Aquí había un problema y que era que todavía estos dos no lograban ponerse de acuerdo en desmentir la generación espontánea del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no sabían de dónde venía una célula, o sea, cuál era el origen de la célula. Entonces aquí viene y entra nuestro compañero Rudolf Virchow, en 1885. Un patólogo alemán había hecho un caso convincente para el tercer principio de la teoría celular, este tercer postulado, ¿listo? Entonces, las células pueden, sí, la estoy grabando, yo la estoy grabando. Entonces las células pueden surgir únicamente por la visión de una célula preexistente. Y es que a los dos anteriores no les quedaba claro, decían, las células pueden venir del origen de la unión de dos moléculas o cosas así, pero no, faltaba este tercer postulado. Las células pueden surgir únicamente por la visión de una célula preexistente. Por ejemplo, acá ya vemos que la mitosis, ¿no? Vemos como unas células se generan dos. Acá les tengo un link, pues no sé, ahorita yo igual les subo las diapositivas al Drive, ¿no? Para que ustedes las tengan. Igual vamos a ir a ver este link que me parece importante y hasta bonito y resumido de lo que yo acabo de decir. Entonces vamos para Google. Es una página de la UNAM, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. La mejor universidad de Latinoamérica, bueno, depende de donde sea. Bueno, entonces yo no les hablé de Hans y Zacharias Hansen. Ellos en realidad fueron, se les atribuyen los padres de los microscopios, de los lentes, ¿no? Entonces miren, acá vemos su lente, el que ellos usaban en esa época, miren, 1590, imagínense, aquellas épocas, ¿no? Que no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy en día.
que ahorita les paso un link que, para que vean un video a aquellos que les interese. Entonces, originarios de Landa y fabricantes de anteojos pasaron a la historia por haber construido el primer microscopio del cual se tiene noticia. Entonces, Hans y Zacharias Hansen, importantísimos para aquellos de la óptica y de los microscopios. Ya acá vienen Galileo Galilei, ustedes conocido, quizás tengan algún microscopio que diga por ahí al lado Galileo Galilei, o tal vez no, pero bueno, fabricó un microscopio compuesto. Y ya empezaron a jugar con los principios de óptica, que quizás algunos vieron en física de 11, o tal vez no, como yo, que tuvieron una mala profesora de física. Entonces tenemos la lente convexa y la lente cóncava. Entonces describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Y pues a este le atribuyen que es el primer científico en realizar una investigación biológica con un microscopio. Acá viene Robert Hooke, igual que les dije, miren acá está el señorcito, la imagen del señor, miren acá está el llamado celular, lo que les nombraba. Y bueno, acá ya no lo repitamos, ya lo vimos. Luego sigue Nehemiah Liu, que es un anatomista inglés, quizá y no tan conocido y no tan destacado como los demás, ¿no? Eh, entonces, pues, ver que las vesículas o vejigas, bueno, eso ya son datos que igual de importantes, ¿no? Pero que no son tan relevantes para el estudio que vamos a hacer. Ah, miren, acá está lo que les nombraba. Acá colocaban el lente, acá en esta puntita colocaban la muestra y tenían un torniquito para pues, lograr el enfoque perfecto. Un poquito como funcionan los microscopios simples que tienen en los colegios, hay como por tenerlos. Entonces, holandés, ¿no? También estudió mucho lo que son los espermatozoides, eh, criaturas tan pequeñas, miren, los glóbulos rojos también, ácaros, suturas de las pulgas, piojos y las abejas. Quizás es sorprendente cómo con esto pudieron realizar tanta investigación, pero ahí el asombro que a uno le da, ¿no? Por acá, la Royal Society de Londres, ya se me acordé. Por acá sigue Marcelo Malfigi, bueno, ahí no tan importante. Igual yo les paso, ya les copio el link para que ustedes lo tengan. John Lodon, Caspar Wolf, bueno, eso no lo creo que no es. Acá el que nos mencionaba en el chat, Hoshwenik, que es Robert Brown, entonces que era un escocés, ¿no? Que miró el interior de la célula, miren acá podemos ver hasta los núcleos. Él fue en nombrar a los núcleos de las células. Miren, células epidérmicas de cebolla vistas con el microscopio simple de Robert Brown. El núcleo de cada célula con 350 aumentos. En esa época, miren, imagínense, en 1831, 350 aumentos. Asombroso, asombroso. Por acá tenemos Matthias Schleiden, que les nombré, Peter Schwann y Rudolf Virchow. Importantísimos para aportes para la teoría celular, ¿no? Ya les pego el link para los copio. Perdón por si escuchan a mi perro al fondo. Ahí pueden entrar y ver lo demás. Bueno, por acá sigamos. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguna pregunta? Por ahí alguien tiene prendido el micrófono. Ya, perdón ahí por silenciarla, pero... ¿Todo bien? ¿Todo good? Listo. Listo, listo. Yo creo que sigamos. Continuemos nuestra clase introductoria. Entonces, bueno, para ver si estaban despiertos, vienen como estas preguntas que tienen una función fáctica. Entonces, por ejemplo, mire, la primera pregunta que yo ya les hago. Cuando Robert Hooke describió por primera vez las células, ¿qué estaba observando en realidad? Me gustaría que alguien prendiera el micrófono y me dijera. O si no, por el chat.
por ahí dice Geda que animálculos o algo así. Incorrecto. Julián Zapata, restos de células, sí, es correcto. Bacterias, células muertas, los vestigios de un árbol, paredes celulares, células vegetales muertas. De Julián para abajo, bien. Ojo que Geda que lo de los animálculos es de Antoine van Leeuwenhoek. Ese es el de los animálculos. El del corcho, sí, es Robert Hooke, el del corcho. Ahora la segunda pregunta creo que ya está respondiendo Gisette María Pérez. ¿Cuáles son los tres componentes de la teoría celular? A ver. Listo, ya la primera teoría. Este es el primer postulado, el segundo, el tercero. El de Virchow, falta el de Virchow. Exacto. Miren, ahí están. Los tres para que ahí se lo recuerda su compañera Gisette María. Provienen, sí, sí, sí. Listo, ya haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, por ejemplo. Llevamos que llevamos en la clase. Entonces ya vimos que nuestro cuerpo está hecho de células, que cuando envejecemos porque las células están perdiendo fuerza, cuando enfermamos porque las células normalmente no siempre es que se están comportando de manera errónea, que las medicinas cambian la manera en que se comportan las células, no todas, que hay unas células que se usan como medicamentos, que si queremos hablar del origen de la vida debemos hablar del origen de las células en sí, que el estudio, la biología celular y molecular es reduccionista. A ver, alguien que me recuerde qué es reduccionista. De lo pequeño para explicar lo grande, exactamente de la parte para el todo. Me acordé de las figuras literarias. No, sí, sí, prácticamente, desde las partes al todo, sí, sí. Puedes verlo a un nivel muy, muy pequeño, sin moléculas, podrías decirlo. Bueno, entonces ya vimos que Zacharias Hansen, padre de los microscopios, los creadores, y ya, sigamos por acá, con nuestro recorrido. Ya como hicimos esta recapitulación, vamos a hablar ahora de las propiedades básicas de las células. Entonces por ahí les coloqué, sorprendentemente dentro del cuerpo, las células en general mueren por su propia mano. Ya pueden ser porque por programación, ya por que duran un cierto tiempo, que tienen que eliminarse para evitar generar cáncer. Cosas como esas son inherentes a las células, ¿listo? Ahí les coloqué la célula cela, quizá alguien que, bueno, para los investigadores, estas células son muy, muy importantes. Ya les puedo decir que son las células HeLa y yo creo que esto merece contar la historia porque es muy importante. Son las células que le extrajeron a Henrietta Lacks. Pero bueno, recapitulemos. Ella era que una señorita de color que vivía en Estados Unidos. Ya saben de color a qué me refiero, o sea, morenita, afroamericana. Y en esa época, pues como venía, bueno, no era tan, esto no fue tan antiguo como la violencia racial, pero de todos modos era antiguo. Y en que las células, bueno, por ejemplo, las personas, ¿cómo les digo? Ay, perdonen a mi perro de fondo. Apoptosis, sí, así se llama. Ahora me perdí. Me fui, muchachos, esperen. Esperen que me está hablando mi mamá. Perdonen ahí por mi mamá gritando. Les digo entonces. Ella quién era, una afroamericana, bueno, se empezó a enfermar, y un tipo... Ay, mi mamá, sí. Ay, joder. Como siempre, dañándome la clase. Bueno,
Pobre de mi hermano. Saludos, ya le digo. No sé, muchachos, ¿ustedes me recomiendan poner cubetas de huevos en la habitación para que no se escuche lo de afuera? Creo que lo haré, para colgar cubetas de huevos por la habitación, para que no entre el ruido externo. Queda mela. Así hay más emoción. No, muchachos, ustedes siempre escuchando mi violencia intrafamiliar. Bueno, sigamos en la historia de las células GELA que son re importantes, re importantes. ¿Qué pasó? Entonces ella empezó a enfermarse y le dio cáncer en el útero. Hay un señor John Hopkins, que fue un señor de mucho dinero en Estados Unidos. Incluso el instituto, y uno de los mejores institutos de medicina es ese, el Instituto John Hopkins en Estados Unidos. La de los aeróbicos, esa es la de Julián, esa es la de Julián. Me acordé, esa sí era mera chapa porque la de los heroicos al fondo. Bueno, entonces, John Hopkins, como era de tanta plata ese man, donó dinero para hacer que un hospital encaminado a qué? Encaminado a las personas que no pudieran pagarlo, indigentes o personas discriminadas. Por ejemplo, la señora afroamericana. Lo mismo sucedió con apoptosis. Bueno, lo mismo sucedió y que hicieron la universidad, su instituto, que hoy en día es uno de los mejores en medicina y que es uno de los encargados en llevar la estadística del coronavirus. Por ahí si lo quieren ver, Instituto John Hopkins, por si que algún día se quieren ir allá a hacer un intercambio o algo así. Claro que está en sus posibilidades, muchachos. Entonces, recordemos, Hela, ¿por qué? Henrietta Lacks. Pero ya vamos a ver por qué les colocaron Hela. Entonces, en ese instituto ya había un señor, un investigador, y él siempre pues realizaba estudios y estudios, y ¿qué quería comprobar? En que a partir del cáncer no invasivo se generaba el invasivo, o sea que siempre el invasivo provenía del no invasivo. Eso es lo que él quería mostrar, ese doctor de allá. Entonces por lo general usaba esas células, bueno, la extraía del útero y notó que sí, en todos los casos de cáncer invasivo provenían de cáncer no invasivo. Y esto por lo veían como un poco loco a él, ¿no? Como ustedes saben, en la ciencia siempre es así, lo ven locos porque están diciendo algo revolucionario. Entonces él necesitara hacer un estudio con células. Entonces él solicitó, pues él extrajo las células, es una especie de biopsia, extrajo unas células y realizó un cultivo. Estas son las células que están en cultivo en todos los laboratorios, se supone, bueno, casi todos los laboratorios del mundo, donde se realiza investigación de la biología celular y molecular. Entonces, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? La mayoría de las células que le pasaba tenían una ley o límite de Hayflick. Ya les voy a decir qué es la ley o límite de Hayflick. Es una ley, como les digo, en honor a Leonard Hayflick. Entonces, ¿qué nos dice esa ley? Que sin importar el tipo de célula, luego de 50 divisiones celulares, las células dejan de dividirse y morían. Esta es la ley o límite de Hayflick. Pues claro, esto era un limitante porque ellos querían, bueno, este señor Leonard Hayflick, ¿qué hizo? Bueno, se dividió 25 veces la célula y la descongeló. La volvía descongelada y a las 50 moría. Es alrededor de las 50, no es siempre 50, es más o menos 50, que morían. Entonces esta era una limitante. Pero ¿qué pasaba con las células de la señora Henrietta Lacks? Estas células no morían, seguían y seguían dividiéndose y reproduciéndose. Bueno, lo que el principio, bueno, lo que llamaban ahorita, no mentira, mejor no se lo digo, porque creo que ya los enredo. Entonces, Agela era porque esa era la forma de marcar las muestras que ellos tomaban. Colocaban las dos primeras letras
de cada nombre, y era para hablar en clave. Y estas células incluso ayudaron a sacar la vacuna contra la polio, porque necesitaban probarlas en células. Y comprobaron que estas células sí se podían infectar con la polio, y con los estudios pues, muy duros lograron ver que la vacuna que tenían para la polio sí sirvió. Entonces, la importancia de las células HeLa hoy en día es grandísima, porque incluso crearon una fábrica para producir estas células HeLa. Incluso se dice que el médico que las tomó repartía una muestra de estas células al que se las pidiese. ¿Por qué? Porque son células inmortales. Se reproducen. En cambio las otras no. Las otras entran en senescencia. O sea que empiezan de tantas divisiones ya se mueren. Por ejemplo, por lo que les hablaban que ustedes han visto, del ADN, que se encuentra en el núcleo, ¿no? Está en cromosomas. A medida que los telómeros se van acortando, las células van perdiendo su fuerza. Y con respecto a eso, Julián, sí, es el único que no se regenera. Incluso una vez escuché a un profesor que decía que sí se regeneraban. Lo que sucede es que el tiempo de regeneración es extremadamente largo. Pues de aquí a que se regeneren, estamos ya frikis. Pero sí se regeneran. ¿Listo? En vida nuestra no. O sea, prácticamente podríamos decirlo que no. Por acá les tengo un artículo. Ahorita le paso, ustedes pueden sacar, aunque bueno, mejor se los copio de una vez. Descartar. Para que ustedes lean sobre, si les pareció bonita la historia de Henrietta Lacks, para que la lean, para que la lean. Ahí se las voy a copiar. Al grupo, nada. Bueno, ahorita se las paso de todos modos al grupo, entonces, uy, joder, me canso una exagerada. Incluso hay preocupación hoy en día en cuanto a esto, ¿no? A la bioética. ¿Qué pasa? Joder, tío. ¿Qué pasa hoy en día que hay problemas de bioética? Mm, con lo que leí, decían que el esposo no le dio el permiso al doctor y saber que enterarse por, por la voz de los demás o por periódicos. Cuando las personas mueren, ¿qué sucede con las células? Las células se mueren, las células van muerticas, quedan parte de esas células, o sea, quedan vestigios de lo que ellas hicieron en vida. Por ejemplo, las células en vida crearon, por ejemplo, la célula madre, nuestra columna vertebral, ¿no? Nuestra médula espinal, que quedan nuestros huesos, nuestros dedos. Todo eso es el trabajo que incesantemente hicieron nuestras células en vida. ¿Cómo se acortan los telómeros? Sí, pues es que ya en tantas divisiones que hacen ya van perdiendo ese material genético. Como cada vez tiene que dividirse. Pues no es que no se vayan a replicar, ¿no? Como lo hacen pues, la replicación y el dogma central de la biología. Solo que sí, senescencia. Y si se encontrara la forma de que todas las células fueran gela, nunca moriría. Uy, yo creo que ahí entra un dilema ético grande. No, pero creo que no es tan sencillo, no es tan sencillo. La verdad, no ahondé tanto en esto. Mira, ahí dice María. Inmortalidad, ¿no? Y eso es lo que refería, ¿no? Les decía, miren, que el papa, el esposo de ellas, ella tenía hijos y se enteró que, su familia se enteró que habían partes del cuerpo de ella, pues partes, entre comillas, pero en realidad son partes del cuerpo de ella, rondando por el mundo. Porque estos fueron enviados a todo el mundo, hicieron hasta una fábrica no me acuerdo, creo que era en Alemania, no estoy seguro de ella. No, igual, o sea, las células HeLa no es que sean inmortales. En sí, no son inmortales.
Lo que sucede es que se dividen por mucho y por mucho y siguen reproduciéndose. Por ejemplo, la primera célula ya está muerta, pero siguen reproduciéndose, listo. No, no, no importarles, no. Se pueden transferir, no, 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 no. No, no es que la primera célula de la señora Gela se murió, esto ya está viva, sigue viva, no, no, no. Tampoco tan avanzada, señora, una vampira. Listo, continuamos. Entonces, lo que les decía, ahí está el dilema. Si vale la pena todo ese avance y dejar mal a una persona, bueno, ya veremos las cosas después. Entonces vemos las células, las propiedades de las células acá como por terminar. Ya vamos a terminar, listo la clase de hoy ya. Nos quedan ¿qué? Las células, las propiedades. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Las células son altamente complejas y organizadas. Miren, acá que vemos que cada tipo de célula tiene una apariencia consistente cuando se ve bajo un microscopio electrónico. Bueno, acá dicen microscopio electrónico, ¿no? Hay microscopios extremadamente fuertes, e incluso hay un microscopio, bueno, con los que se realizaron los estudios anteriormente, y era que no podían tomarle, no podrían hacer una imagen tan profunda de algo vivo. ¿Por qué? Porque lo que examinaban ya tenía que estar muerto, por lo que usaban. Tengo tantas preguntas que son imposibles de responder. No son tan imposibles. Tú puedes ve a investigar sobre eso. Más que todo, mis clases no es que de que ustedes aprendan cosas, sino que ustedes queden con curiosidad. Imposible es una palabra muy grande. Sí, exacto. No, no, nada de inmortalidad. Pero espere, voy a pegarles un link. No sé, yo les recomiendo mucho videos. Yo no sé si alguien los verá algún día. Yo creo que nadie los ve. Pero bueno, y yo cumplo con pasárselos. Miren, muchachos, y omitan que está en el inicio de mi YouTube. Ah, miren, vean estos videos de esta muchacha, Laura Stangl. Es una muchacha que está estudiando medicina y es toda alegre y bacana. Entonces para acá ya ni miren. Entonces por acá tenemos a Quantum Fracture. Hoy quiero desmontar el que seguramente sea el mito ¿Qué sucede más con extendido de Quantum todo. Fracture? Es muy, muy bueno. Se podrían crear células en nuestro cuerpo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Joan? Este video. Uy, no lo he terminado. Joder, es que está muy larguito. Verán, listo. Laura es la mejor. ¿Qué dijo Laura? ¿Qué dijo Laura? Ah, Laura Stangl. No das. El Crespo. El Crespo. Pucha. Célula Gela. Sí, sí, distinto. Ya, ya, ya. Uy, 41 personas. Tenemos público, tenemos público. Bueno, entonces, ¿a qué me hago referencia con este video que me gustaría que vieran? Ahí nos hablan del microscopio más potente del mundo. Ya, por acá, vuelvo por acá. Mi mamá sigue gritando. Se dio un átomo. Exacto. Es que me gustaría que lo vieran, ¿no? Esa es mi recomendación. ¿Qué permite ver? Miren, por ejemplo, por acá se ve. ¿Qué hace la punta? La punta sirve y miren, apuntan un láser a la punta y detectan esa energía que tienen los átomos, bueno, sus campitos, los electrones. Uf, eso es realmente complejo. Pero hay algo que me mencionaron y por eso que yo les hago la referencia y es que este microscopio ahora por acá está China por acá, no me acuerdo. Bueno, en fin, la cosa es que permite ver los virus y esto es bastante importante y un avance realmente bueno para permitir ver que los virus en forma vida, en forma viva, porque siempre muertos no podían ver cómo entraba la célula en sí, ni estudiar ese proceso tan específicamente como uno quisiera. Sí, sí, se dio como 10 minutos XD.
Mentes médicas, la verdad, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. ¿Los virus están vivos? Esa es una rotunda respuesta que no. Son seres no vivos. Aunque bueno, hay gente que lo pone en discusión y un tema grande. Por ejemplo, uno cumple una propiedad, unas propiedades, que la propiedad de que se reproducen por sí solas, no se reproducen por sí solas, que tienen homeostasis o sea, se regulan, por sí, se regulan, no tienen regulación. Otra cosa, bueno, hay bastantes propiedades que no cumplen los virus, por eso es que se sacan. Tienen genoma pero no están vivos, exacto. Bueno, entonces ya vimos las células. Por acá. Entonces, ¿qué es lo bonito de, bueno, que hasta la propiedad, ¿no? Que son altamente complejas y organizadas y que podemos ir tan pequeño, ir a una imagen tan pequeñita y ver que sigue siendo un poco más pequeña y es lo que hablamos de la división y la división y que el mundo es infinito pues, por ejemplo, nosotros estamos en el centro y es infinito hacia lo grande, que el universo no sabemos los límites y es infinito también hacia lo pequeño, a mi modo de verlo, ¿no? Que seguimos y seguimos viendo cosas cada vez más pequeñas. Ustedes dirán, no, pero los átomos lo más pequeño, eso ya no hay más para abajo. Bueno, ahí entran mucho las partículas subatómicas que tienen los átomos, sus quarks. Sí, 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 los quarks. Dejémoslo ahí, esos son para físicos cuánticos. Los quarks, sí. Por ejemplo, mire, considera las células que recubren su intestino que son responsables de eliminar los nutrientes de su tracto digestivo. Vamos a considerarlas y vamos a verlas en una imagen que les traje. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a lo más grande. Llegamos, bueno, tenemos un microscopio suavecito ahí. Entonces vemos la vellosidad de la pared del intestino delgado. Uf, los fermiones. Dejémoslo ahí. Entonces tenemos la vellosidad de la pared del intestino delgado. Acá tenemos una imagen. Y bueno, que ya se entra a analizar más específicamente estas microvellosidades apicales. Miren, tenemos en el recuadro 2, ¿cuál es el recuadro 2? Esto, las microvellosidades. Esas microvellosidades. ¿Ven? Como, mire, esto ya de por sí es muy pequeño como para que nosotros lo veamos. Pasamos a esto, a estas microvellosidades. Y las tenemos acá, ya un poquito más grandes, más ampliadas. Y que vean, miren, se lo ampliamos un poco más. Que tenemos en el recuadro 3. En el recuadro tenemos monómeros de proteínas de ¿qué? De actina. De actina, mira, acá tenemos una proteína, la actina. Que son los que componen estos filamentos. Son los que hacen estos filamentos. O sea, miren cómo al ver tan pequeño, llegamos a ver estos filamentos. Miren, por ejemplo, vimos acá que está en qué escala está esta imagen. En 10 micrómetros, o sea, este pedacito de acá equivale a 10 micrómetros. Pasamos a un poquito más pequeño y este pedacito de acá equivale a 0,2 micrómetros. Miren cómo vamos aumentando. Ya vamos a ver el monómero de actina y vean que está en qué unidad. En 35 Armstrongs. Y eso ya es muy heavy, muy pequeño, 35 Armstrong, imagínense ustedes. Bueno, por acá entonces nos vamos a la derecha, tenemos el recuadro 4, acá analizamos una partecita y vamos a ver qué. A ver, ¿alguno se quiere tirar una adivinada de qué es esto? ¿Alguno? A ver, ¿quién se le mide? ¿Quién quiere adivinar? ¿Usted ya había leído, parce? Que no, eso no se vale. Pero vale. Si no se lo había leído de lo que yo estoy sacando esto, sí, sí, ya se lo había leído, ya se lo está leyendo. Qué bueno, ya. Perdón ahí por la grosería. Sí, qué crack, no, eso está bien. Mitocondria. Entonces, sí, esto es una mitocondria, como lo dice el compañero. Entonces, en el recuadro 4 tenemos una mitocondria. Miren, ya vamos al recuadro 5 a 25 nanómetros. 25 nanómetros ya es pequeño, no es tan pequeño como los Armstrong, pero es pequeño.
¿Y esto qué es? Esta es la membrana de la mitocondria. La membrana interna. Ustedes dirán, no, pero la membrana es esta, no, la membrana interna. Por acá lo ampliamos ya más. Y ya en estos recuadros 6 y 7 tenemos que tenemos modelos moleculares de sintetizador del ATP. O sea, es lo que me refiero a que las células son realmente complejas. Miren cómo estábamos viendo una celulita. Pasamos a ver de una escala de micrómetros a Armstrongs, que los Armstrongs se utilizan para medir distancia entre átomos. Y pues, imagínense ustedes la distancia entre átomos, qué cuánta debe ser. Listo, por acá ya vimos que porque es realmente eh, altamente compleja y organizada. Por acá seguimos con la siguiente. Las células poseen un programa genético y los medios para usarlo. Listo, entonces, que en el núcleo tenemos nuestro material genético. Por ejemplo, acá tenemos el material genético. Ustedes dirán, pero se encuentran cromosomas. En realidad no se encuentran cromosomas. Se encuentran cromosomas cuando va a realizar bueno, cuando va a realizar la división celular. Sí, cuando está realizando su ciclo celular. Es cuando ya se encuentra en cromosomas en sí. Porque en realidad está desenrollado alrededor del núcleo, esa división celular. Se me fue la paloma. Entonces contiene suficiente información si se convierte en palabras para llenar millones de páginas de test. Imagínense, millones de páginas de test. Mucha la cháchara ese código genético. Entonces, sorprendentemente, esta gran cantidad de información está empaquetada en un conjunto de cromosomas que ocupa el espacio del núcleo de una célula. Imagínense, cientos de veces más pequeños que el punto en esta letra I. Y eso que yo grande a donde estaba el texto. Imagínense un puntico, una letra I, y que ese puntico pueda llenar en realidad millones de páginas de texto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos dicen que cómo se van a comportar las células, que hacia qué van a ir esas células nuevas. Ya veremos luego lo que es la señalización celular, que es bastante importante. Esperen, déjenme ver una cosa que... Listo ya. Se dice que se desarrolla el ADN a mediados metros. Imagínense, un ADN más alto que yo. Eh, no sé si han visto... Bueno, luego vemos. ¿Qué diferencia del ADN activo o vivo del inactivo? Hey, brother, si te soy sincero, no tengo ni la menor idea. No, me corcharon. Pero espera la nota, espera la nota. Eh, diferencia del ADN activo o vivo del inactivo. No, es que haya leído algo muy vago de eso, pero no, mejor no entra al error. Que no estoy exento. Algo así como lo que dice Joan Puyo. Por ejemplo, hay ADN que en realidad no sintetiza proteínas. O sea, no es tan funcional. Adelante. O vivo. Listo. Inactivo. Listo. Eso es lo que les quiero aclarar, muchachos, que yo no quiero entrar. Prefiero decirles no sé que entrar al error. Porque no estoy consciente de que un error puede al final de cuentas en nuestro aprendizaje, quizá no lo vean tan importante, pero nosotros no jugamos con muñequitos de Lego ni nada de esas vainas, sino vamos a decir sobre un humano. Y vaya cosa difícil. Entonces un error, bueno, quizá ahorita ustedes digan, ay, pero ahorita ya está jodiendo este mes. Ahorita, pues no sé, me gustaría que cuando ya entren al estudio de la medicina en sí, cuando ya pasen a las universidades, se metan de lleno y entiendan la diferencia de un error en una vida humana. Listo. Bueno, sigamos.
Las células son capaces de producirse más de sí mismas. Eso es lo que le mencionaba que el virus no podía hacer. Bueno, aunque acá hay unas excepciones. Por ejemplo, yo les nombré una vez algunos que entraron a mi clase, que entraron a mis clases del grupo del Camino al Saber, que les decía que había unas excepciones. Por ejemplo, se me olvidó cómo era que se llamaba. Bueno, el resultado del cruce entre un burro y un caballo. Bueno, el asno, creo que si no estoy mal en biología. Entonces, ¿qué? Él es un ser vivo, pero no se puede reproducir. Exacto, la mula, la mula. La mula soy yo. Bueno, que afectaba en sí la capacidad de la mujer, en este caso de las hembras, para poder reproducirse, pero no quería decir que no fueran seres vivos. Exacto, exacto, ahí lo que dice Leandro, que es de lo más difícil de la ciencia de la salud. No sé si se acuerdan del libro que les nombré que días de El olvido que seríamos de Torabad Pasolince, que el papá de Torabad Pasolince se retiró de la medicina porque en sus prácticas murió una persona a manos de él. Se retiró, pues, retiró de la medicina práctica en sí y se enfocó en la medicina de higiene y la que no tenía contacto con decisiones tan directas. Sino él fue más enfocado a la como les dije que días, a mejorar lo que es el público, lo que es prevenir desde la base la enfermedad, que es mucho más importante que llegar a una mesa, a una tabla de cirugía, a hacer una cirugía ya grave, que está que se muere, una reanimación, que es mucho más importante. Pero eso es innegable para todas. Bueno, entonces me desvié, me desvié. De ese libro tengo el EPUB. Si, el EPUB, no, ustedes no pueden abrir ese EPUB tan fácilmente. Si quieren, de todos modos se lo subo. Y descargan un lector de EPUB que yo descargué hoy que es gratis. Si quieren, no sé. Bueno, sí, en fin. Entonces las células se reproducen por división, un proceso en el que contiene una célula madre se distribuyen dos células hijas. Bueno, entonces ahí vemos que la división del material genético se duplica fielmente y las células hijas reciben igual o completamente, o sea, información genética, ¿listo? Por partes iguales. Yo creo que acá les coloqué que una imagen de un ovocito. ¿Listo? Un ovocito humano. Lo que pasó que fue que él no, bueno, él sí cumplió que, claro, todos tienen que cumplir que se duplicó fielmente y que cada uno recibió su parte por igual. Por ejemplo, esta no recibió en sí, su repartición no fue equitativa en cuanto a volumen. No se repartieron equitativamente, en este caso el citoplasma. Ven, acá quedó una célula hija, pero en realidad ella solo tiene material genético. En cambio, miren, esta tiene material genético y tiene citoplasma. Listo. Sí, 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 pues tiene razón. Bueno, en cuanto hablamos de duplicación celular, sí, por eso pues, sí, me faltó la aclaración. Y gracias ahí, Gisette, que cuando hablamos de duplicación, ¿no? En realidad la meiosis no es una duplicación en sí, sino es una, ¿cómo se le diría eso? Cuatriplicación. No sé, no sé, pero yo creo que me entiendan, ¿no? En realidad, a que me refiero a duplicación, mitosis, una acá y otra acá, y la meiosis, que va a 4. No, no directamente a 4, sino a 2 y luego a 4. Pero eso tiene razón, Gisette. Aunque mira, creo que entré en un error. Y me disculpo, pero espera, 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 espera. No, dejémoslo así. Sí, hay muchísimos organelos en las células. No es de que, una mitocondria, ah, que un retículo endoplasmático líquido, no, que, ¿cuál es la otra? Un ribosoma. No, no, luego lo vemos. Ya, a eso es lo que vamos a entrar a estudiar, ¿no? A biología celular y molecular.
Que vaya, que tiene términos muy complejos. Vaya que sí. Sí, sí. A eso me refería, que cada vez es más infinito hacia... Ah, algo que vale aclarar, ¿no? Que de por sí las células, bueno, que se dividen y una célula puede vivir, pero si un organelo de por sí solo no puede vivir, un organelo solo no puede vivir. Cambio una célula por sí sola sí. Un organelo de una parte de una célula no. Por eso es estructura funcional de la vida. Esto borramos por acá. Entonces ya vimos que se repartió el volumen, que esté más propenso a la fecundación, el que tiene más volumen, ya sabrán. Sigamos. Sí, incluso hay partes de las células que no tienen todos los organelos. Miren, por ejemplo, las células adquieren y utilizan energía. Esta es otra propiedad. Entonces, todo proceso biológico requiere el consumo de energía. Entonces, prácticamente toda la energía utilizada por la vida de la superficie de la Tierra llega en forma de radiación electromagnética del Sol. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, la energía de la luz queda atrapada por movimientos absorbentes de luz presentes en la membrana de las células fotosintéticas. Uy, por acá, no se me perdió el puntero, no lo encuentro ni siquiera yo allá. Entonces, miren que casi toda la energía, bueno, pero no es si toda, viene ¿de qué? Del sol. ¿Qué pasó? Que llega a las plantas, que llega al consumidor primario, que consumidor secundario, terciario, descomponedores. Entonces ya ahí es un ciclo. Llegó del sol. Por ejemplo, un dato importante, que el sol que nos llega en este momento a la Tierra es de hace 7 minutos que salió del sol. Cosas como esa, que por ejemplo, cumpliendo las leyes de la velocidad de la luz, ¿no? Y la teoría de la relatividad. Bueno, cosas raras. Entonces, ¿qué les coloqué acá? Miren, acá esto es un cloroplasto. Cloroplasto que es el encargado de que de absorber la luz. Absorber la luz es absorber la energía que trae la luz en las células vegetales. Cloroplastos son muy importantes para el proceso de la fotosíntesis y que también determinan el color de las plantas, ¿no? Por ejemplo, que ellos absorben todas las longitudes de onda menos el verde. De las bacterias venimos, qué irónico. Sí, de las bacterias de la, ¿cómo es que se llama? Arcaea. Aunque hay un pequeño dilema, aunque no se ha logrado descubrir en sí del origen de la primera célula, ¿no? Esperen, ya lo mostramos. Bueno, por acá, llevo. Las células llevan a cabo una variedad de reacciones químicas. Las reacciones químicas que suceden en el organismo, eso es lo que llamamos metabolismo, ¿no? Pues acá está, metabolismo, que podemos hablar de catabolismo o anabolismo, la teoría endosimbiotica. Muchachos. No, miren que el origen de la primera célula no está claro. De la célula, de todo no. Se dice que hubo una precélula. ¿Y de dónde viene esa precélula? Es decir, otra pregunta. Parecemos filósofos. Bueno, entonces, por ejemplo, el metabolismo, que de moléculas pequeñas pasamos a moléculas grandes, o que de moléculas grandes pasamos a pequeñas, como para extraer la energía. Que entran las enzimas, ¿no? Entonces, que las enzimas aumentan la velocidad de esas reacciones. Que casi todas las enzimas terminan en asas. Por ahí es un truco para aprendérselas, que casi todas las enzimas terminan en asa. Pero bueno, entonces hablamos de que tenemos miles de reacciones químicas en una célula. Por acá sigamos. Esto es importantísimo. Me tocó poner una bacteria, sí, exacto. Que la mitocondria, sí, la mitocondria es una bacteria. Esperen a ver si lo tengo, esperen a ver si lo tengo. Esperen. Ah, no, yo borré esas diapositivas. Sí, lo tenía. Ah, las tengo en un drive, pero a ver si las consigo.
Chao, vea. Es narrativa, entonces preparación de mezclas. Etimologías. Es que yo lo tenía por acá. Se me perdió. Tienen que sacar que esté re jodidamente lento. Muchachos, si alguno estuvo en este repaso, me coloca yo para ver una cosa. En el que está, hice estas diapositivas. Sí, cargará. Recopado el tema. ¿Dónde estaba eso? Ay, no me digan que no lo tengo acá. Ah, vean, por acá está. Sí, la teoría endosimbiotica. Miren, acá está. Por acá cómo se vuelve esta verde. Sí, sí. Entonces, miren, en una primera endosimbiosis, el decorador ancestral consumió bacterias aerobias. Entonces, él consumió bacterias aerobias, perdón, que evolucionaron a mitocondrias. Después, miren, pasó a que en una segunda endosimbiosis, un descendiente consumió bacterias fotosintéticas, que evolucionaron a cloroplastos. Bueno, en este caso es de las células vegetales, ¿no? De bacterias fotosintéticas. Y tenemos acá un eucariota fotosintético moderno, por acá por haber consumido bacterias fotosintéticas, o acá por un eucariota, como son las células de nosotros, las células animales, que fue por el consumo de una bacteria aerobia. Bueno, creo que duré tanto para que viera tan poco. Hay un artículo de eso en Khan Academy, por si lo quieren leer. Khan Academy es muy bueno para ver biologías de la base. Bueno, entonces que lo que les decíamos que las células son capaces de responder a los estímulos, ¿no? Por ejemplo, tienen unos receptores, ¿no? En este caso acá unos receptores que eso tiene que ver mucho con la membrana plasmática. Entonces, por ejemplo, llegó este virus creo que era, no me acuerdo. Bueno, cierto fue que llegó este virus y se acopló. Él fue capaz de identificarlo, esta proteína, y luego esta llega y lo absorbe y se incorpora en el material genético de la célula. Entonces, esto es lo que responden a los estímulos, ¿no? Que, mire, por ejemplo, que se aleja de un objeto en su camino o se mueve hacia una fuente de nutrientes. Bueno, esto es para los que usan su alimento. Y las células dentro de una planta o animal pluricelular responden a estímulos de forma menos obvia, ¿no? Ellas no se alimentan por sí solas. Bueno, esta es otra propiedad. Las células son capaces de autorregularse. No sé si alguno se acuerda de cómo se le llama esto, a esta autorregulación. ¿Cómo funciona esa respuesta membranal? Daniel va volando. Ya como se está leyendo el libro, se quiere volar. Dejémoslo para las próximas clases. ¿Va? ¿Te parece, Daniel? Ahorita me coge mal parado, ahorita me coge mal parado. También lo acepto, me coge mal parado. ¿Cómo funciona esa respuesta membranal? Hey, muchachos, ¿cómo es que se llama esta autorregulación?
Epa, homeostasis. Creí que nadie iba a responder. Listo, homeostasis, correcto. Entonces que se regulan internamente contra el medio externo o de sí mismas, de por sí, que necesitan mantener, por ejemplo, una temperatura adecuada para mantener la supervivencia, que por ejemplo, que la fiebre es un mecanismo, podríamos llamarlo de homeostasis, pero es una homeostasis que nos ayuda en sí para matar a que una bacteria o un virus. Eleva la temperatura del cuerpo con tal de matar a ese organismo extraño, pero a veces funciona de manera errónea y ya demasiada temperatura puede causar daños en nuestro mismo organismo. Bueno, luego les traigo una muchacha para que les hable de eso. Les traigo ya una médica, o tal vez una médica no, sino una estudiante para que hable de eso. Ya verán, ya verán. Y creo que la última propiedad, sí, la última de tantas, que uno no puede colocar tantas, sino que sean las principales y las que deben cumplir todos, aunque bueno, hay excepciones, que las células evolucionan, ¿no? Eso es lo que lo que hablábamos ahorita, que bueno, que la teoría endosimbiótica. ¿Tú qué estudias, Manuel? No, yo no estudio nada, estoy en la house, durmiendo, como un marmota. No, muchachos, soy aspirante a medicina por el momento. Ojalá pase a estudiar, pero pues me gusta estudiar. No, y es que me ayuda porque no puedo salir con un chorro de babas, entonces me toca leer. Entonces todas las otras células que están presentes en los organismos vivos comparten muchas características, ¿no? Esto es lo que decimos que en sí todos provenimos de la misma célula, la célula principal. Eh, Todos provenimos de la misma célula. Hay un problema y ahorita con todo este cuento de las peleas raciales, que el Ku Klux Klan, y me pareció como algo muy mal eso de las pruebas para ver de dónde venimos, que si somos americanos, que si somos europeos, que africanos, que cuál es nuestra raza. Y hay un problema con estas pruebas de que nos dicen, que tienes tanto porcentaje alemán, tanto porcentaje. Y que dicen los investigadores, esto es un gran error y esto ayuda como un poco a reafirmar esta violencia racial para creerme yo el ser superior, el de la raza pura, el americano puro. Pero ¿qué pasa? Que no es así. Todos en realidad tenemos un ancestro en común. Por ejemplo, todos provenimos de esa zona del África subsahariana. Pues en sí todos tenemos material genético, por decirlo mal, y un poco tosco, negro. Entonces esta violencia racial es esas pruebas que no sé para qué las inventaron, la verdad. Tengo tanto porcentaje de tal. El americano es inglés. No, no, no. Todos en sí tienen y comparten ese principio genético e incluso tienen vestigios de ese material genético de esa África subsahariana. Entonces, muchachos, por acá terminamos.